parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Hola, hola, hola a todos nuestros oyentes. Acá estamos en un nuevo Desbocados, 6 de mayo. Voy a subir un poquito el volumen porque no me escucho. Creo que ahí estoy bien. Bueno, bienvenidos a este nuevo Desbocados. No me quiero alargar mucho porque ya vamos a hablar de eso, pero mayo es un mes súper importante para la ciudad de Chacabuco. Creo que todos saben por qué, pero en mayo ayer se cumplieron 49 años de la desaparición del escritor local Haroldo Conti y el 25 de mayo se cumplen 100 años de su nacimiento, así que ya vamos a hablar un poco de todas las actividades que va a haber en Chacabuco para mantener la memoria viva y también la literatura en donde encontramos esta voz tan singular y tan importante, no solo en los márgenes de lo local, sino a nivel internacional. Antes de llegar a ese punto, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que viene a charlar con nosotros. En realidad no vino porque sería eterno el viaje, pero está en Neuquén. Ella es Clara Kenny, nació en Capital Federal en el 85 y en 1990 emigró con su familia a Neuquén. Me dijo, y no sé si es tan importante. Y yo diría, bueno, no sé si no es importante, ¿no? Después de vivir mucho tiempo en una ciudad, si igual no hay algo de aquel lugar en el que nacimos que permanece. En Neuquén todavía reside. Desde pequeña sintió un vínculo especial con la escritura y la lectura. En la adolescencia comenzó a escribir y participar de concursos literarios. También participó de mesas expositoras y festivales junto a otros poetas. Estudió letras en la Universidad Nacional del Comahue y durante 10 años trabajó en escuelas medias de la provincia dando clases de lengua y literatura. Actualmente se desempeña como docente de nivel superior y universitario. Si bien nunca dejó de escribir, en el año 2019 retomó la publicación de sus escritos en redes sociales y para finales de año decidió compilar su primer poemario, Todo cuanto pude derramar, que editó de manera artesanal en 2020 como Plaqueta. Participa de proyectos de extensión e investigación en temas vinculados con la lectura, la escritura, la gramática y la didáctica específica. Colabora como editora en revistas especializadas y ha participado de ferias y festivales de literatura. Además de estudiar, investigar y dar clases, ha coordinado talleres de lectura y escritura destinados al público en general. Su interés constante por el lenguaje y en particular el poético la ha llevado a participar en numerosos talleres de lectura y de escritura con poetas y escritores nacionales. Produce y conduce a un amigo que hemos escuchado muchos de quienes pasamos también por Desbocados, desde el año 21, el programa radial Tres Liternautas, un programa sobre libros en Radio Megafón, programa dedicado a la difusión y promoción de literatura. En los últimos años se ha dedicado a realizar conversaciones literarias y presentaciones de libros junto a escritores y escritoras organizadas por Cosa Seria. Le mandamos un beso gigante a Facundo y a Mauricio, que son los que andan ahí atrás de Cosa Seria. Dice tener además un vínculo especial con la poesía. Hola Clara, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Juliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la No, por favor, invitación. gracias por aceptar esta invitación. Bueno, ahí leíamos más o menos un pantallazo de cómo fuiste entrando en este mundo de la literatura, pero siempre viene la pregunta, ¿dónde empezó? ¿Cuándo empezó? Vos ahí nombrás la adolescencia como momento de escritura, pero digo, este interés por la literatura, ¿dónde, cuándo, por qué, cómo empezó? Y yo creo que el origen, digamos, siempre es la primera infancia. Yo me acuerdo a mis viejos leyéndome en la cama y siempre libros en casa. Y siempre libros, no sé, a la noche, ya cuando uno ya leía, cuando ya leía, ir con un libro a la cama, ya, digamos, ese vínculo constante
con los libros, digamos, desde pequeña, digamos. Ujú. Y después algo que me gustaba hacer mucho de chica, que a veces lo cuento, en primero o segundo grado, era copiar poesías y hacer un dibujo al lado. Y tenía ese cuaderno que lo llevé mucho tiempo, creo que como hasta tercer grado, que fue como algo que nos inculcó la maestra de primer grado. Y eso, copiaba textos de libros que había en casa, de poesías que me gustaban, y después al lado hacía un dibujo, que también es algo que digamos que me gusta mucho, digamos, nunca incursioné, digamos, en esa faceta, pero es algo que me interesa. Y bueno, tenía ese cuaderno donde tenía poesías que me gustaban, no sé, poesías infantiles, ya no recuerdo qué poesías había, pero no sé, me imagino romances y cosas así con rimas y demás, ¿no? Ujú. Y de ahí al pasaje, ahí hablas como lectora, ¿no? Y el pasaje a la escritura, ¿cómo fue? Y a la escritura creo que empezó más de grande, digamos, de grande digo, últimos años de la primaria, me acuerdo de haber escrito un texto que en algún momento lo guardé también, que era como una pequeña reseña de un libro que me gustaba en esa época, que no sé, capaz que te acordás de esos libros que se llamaban El Niño de las Estrellas, Amy, el Niño de las Estrellas, o algo así, no sé. Ujú. No sé, nunca más lo vi ese libro, pero bueno, yo había escrito como era como una pequeña reseña en séptimo grado sobre ese texto que me había gustado, ¿no? Y después, bueno, en la secundaria siempre las docentes de lengua y literatura ahí atrás acompañando ese proceso de lectura y de escritura, impulsándome a escribir cuentos, poesías, ensayos, que era lo que escribía en esa época, y a que me presenten concursos. Después me acuerdo que organizaban también estos tipos de encuentros literarios, donde compartíamos los textos. En una época acá en la universidad se organizaron lo que se llamaban las Olimpiadas, en distintas disciplinas, y eso creo que también fomentó mucho el trabajo de las docentes de lengua y literatura y de los docentes, porque bueno, armaban grupos, quienes queríamos ir organizaban grupos, y me acuerdo de haber ido a leer, no sé, a la casa de otra profe de lengua, con otros compañeros y compañeras de otras escuelas, y bueno, se generaban cosas lindas en relación a la literatura, y siempre participé en esas olimpiadas de letras que se organizaban, Ujú. donde, bueno, te tenías que acordar, prácticamente eran cuestiones que tenían que ver con la memoria, ¿no? Pero bueno, leímos mucho para prepararnos para esas olimpiadas, y O eso sea también. que era más elegir qué ir a leer, que eran producciones personales No, digamos, te enviaban una selección de textos a leer, no sé, qué sé yo, Cien años de soledad, bueno, había un montón de cuentos, poesías, ensayos, y vos tenías que leer todo eso, y después había instancias evaluativas, tipo múltiple choice, y ibas quedando afuera de acuerdo, por eso digo claro. que recurría mucho a la memoria de lo que digamos, de acordarte, no sé, bueno, Ujú, nada, la historia básicamente, ¿no? Y algunos otros análisis en poesía y demás. Pero ujú. eso creo que fomentó mucho también la lectura, y esos encuentros entre profes con grupos de estudiantes que nos preparábamos para esas olimpiadas. Eso durante la etapa del secundario, digamos, ¿no? Es muy interesante que nombres las Olimpiadas y voy a hacer este break un cachito porque Sí. en Chacabuco sucedían las Olimpiadas también, ¿no? Década Ujú. de los 90, no recuerdo en qué año comenzaron, sí recuerdo haber participado con mi grupo de compañeros del secundario y todos los que participamos de las Olimpiadas recordamos. ¿No? Teníamos que hacer una obra de teatro propia, teníamos que hacer una banda de música propia y también estaba la parte literaria, además de la deportiva, ¿no? Y otras actividades más. Y digo, cómo ese trabajo comunitario nos iba uniendo, que era súper interesante. Hoy todavía están los Juegos Bonaerenses, hay un intento por recuperar esas Olimpiadas que tenían como premio nada más y nada menos que un viaje gratuito para todo el curso, por ejemplo, a Mar del Plata, ¿no? Un par de días y qué sé yo. Y digo, cómo cuando uno como docente dentro de la escuela logra que la cosa desborde, ¿no? Lo institucional pasa algo más, ¿no? Sí, pasa otra cosa, creo. Y Ujú. además eso que se decía, ¿no? Estos encuentros, ¿no? En ese caso vos hablas mucho de la producción, que es sumamente interesante, y los encuentros que se generan con Total. otros estudiantes, con otras escuelas, ¿no? Más allá de la competencia. Pero bueno, creo que los encuentros y lo que pueden generar las docentes o los docentes de nivel medio es Ujú. fundamental
para el desarrollo, ¿no? Ujú. De ahí, desde ese momento, ¿decidiste estudiar letras cómo fue? Porque digo, Sí, hay que en- encarar una carrera como letras, viste que todo el mundo te dice, che, pero vas a estudiar letras, pero te vas a cagar de hambre, ¿no? Es como la típica. Sí, es cierto. Sí, creo que en esa época lo decidí junto con mi profe de lengua y literatura de cuarto, quinto año, con todo este incentivo que te contaba de las Olimpiadas y de los concursos y demás. Al principio no elegí el profesorado, sino que me inscribí en la licenciatura porque pensé que era otra cosa y después me di cuenta que, bueno, nada, necesitaba trabajar también, así que, bueno, hice en paralelo un tiempo las dos y, bueno, me recibí de profesora en letras, eh, pero bueno, sí, el incentivo estuvo ahí en la profe de lengua que me dijo, bueno, creo que te puede ir bien. Bueno, uno en esa época hace test vocacionales y todas esas cosas que Claro. aparecen muchas cosas, ¿no? Y bueno, elegí estudiar acá en la Universidad del Comahue y bueno, ¿Encontraste en la carrera algo vinculado a la escritura creativa? Me refiero al ejercicio de acercar al estudiante a la escritura creativa como productor, horrible la palabra, ¿no? Pero como alguien que escribe creativamente, ¿o no encontraste nada de eso? no, Ujú. eso no lo encontré en la universidad y es algo que, digamos, si bien seguí escribiendo durante esa época, digamos, hubo una etapa como de volverme un poco para adentro en ese sentido y no mostrar. No había, digamos, en ese momento en la facultad, en la carrera, ningún espacio de escritura creativa, digamos, eso estaba afuera, digamos. Hay hoy, Eh, hoy hay, ¿sabes? No, hoy no sé, en la universidad Ajá. no sé, pero sé que por ahí en los institutos de formación docente, digamos, se ha incorporado, por lo menos en talleres de escritura creativa para los estudiantes, eh, justamente porque me parece que si no queda mucho anclado en lo disciplinar y en lo más Ujú. teórico, y bueno, Y después muchas uno le veces, pide al pibe que escriba un cuento y no sabe lo que es claro, tal cual, atravesar, digamos, la situación bueno, escribí un cuento sobre tal cosa. Ah, no sé, claro. ¿no? Sí, no, eso sucedía en otros ámbitos, Ujú. afuera, digamos, de la universidad. Por lo menos en mi caso, ¿no? No sé en otras personas, pero nos juntábamos por ahí compañeros y compañeras a escribir obras de teatro, poesía, yo seguí escribiendo poesía o otros tipos de textos o cuentos, pero, digamos, por fuera de la Ujú. universidad, Ujú. digamos. Y de ahí a este primer poemario en 2020 que salió en forma de plaqueta, ¿cómo fue? La llegada, ¿no? Digo, el camino que atravesaste hasta Sí. llegar ahí, porque en un momento decís, durante la carrera me volví más retraída, no lo mostré. Bueno, Ujú. de ahí a editarlo, autoeditarlo en forma de plaqueta, hay toda una toma de decisión y de calculo, de práctica de la escritura, de corrección, de edición. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, sí, en ese primer momento no, digamos, hubo la edición y la corrección estuvo más a mi cargo, fue como media avesada, si se quiere, en ese Mm. momento. Surgió en la época de pandemia, digamos, como una decisión de poner en escrito las cosas que quería hacer, ¿no? Como por ejemplo, bueno, quiero vivir en Neuquén Capital, quiero tener un programa de radio sobre literatura, voy a escribir un libro, como, bueno, y como que lo fui haciendo, digamos. Y el libro fue como decir, bueno, todas esas cosas que yo había escrito durante un tiempo, como ordenarlas, bueno, ahí transcribir, tenía todo en papel, imagínate, bueno, Ujú. transcribirlas a la compu, organizarlas, darles un formato, no sé, organizarlas bajo un título, bueno, poner un epígrafe que me parecía que iba bien con esa cantidad de poemas, presentarlo a un concurso para ver cómo funcionaba, publicar alguno en Instagram o en las redes, en ese momento en Facebook también publiqué algunos, como para ver qué sucedía con los lectores, digo, las lectoras. Eso fue como más como Aventurado. aventurado, sí. Ujú. No hubo ningún tipo de proceso o sea, me leí yo y creo que Mauri en aquel momento me dijo, Ajá. quiero tu libro, Mauri Giulietti me dijo eso, pero en realidad todavía estaba el libro porque yo decía que era un libro, pero en realidad todavía no había, digamos, atravesado todo un proceso de trabajo con otros escritores y otras Ujú. escritoras, que eso vino después.
que también estuvo, digamos, como vinculado con el programa de radio Tres Liternautas que conducimos ahora con Mauri, que empezó en el 2021, y ahí, bueno, digamos, como que descubrí a través de las entrevistas con escritores y escritoras todo un mundo que se me abría y que yo desconocía, que eran las clínicas de obra y los talleres de lectura y escritura, que si bien los conocía, por ahí no había estado yo haciendo ese proceso con mi propia escritura, sino desde otro lugar más de guía o de acompañamiento a otros estudiantes o alumnos, no sé, en su momento en el nivel medio, ¿no? Entonces ahí conocí todo ese proceso y bueno, empezó otra etapa, digamos, con esa plaqueta, digamos que bueno. Bueno, pero digo, en un punto tuviste la plaqueta en la mano, ¿no? Y digo, la vendiste, la diste, la regalaste, y ahí ¿qué pasó? Porque digo, de esa cosa más reservada en la que vos escribías durante el transcurso de tu vida como estudiante, a hacer de otros, bueno, siempre es un poco de otros para mí, pero a darle a otros eso. ¿Qué te pasó? ¿Con qué te encontraste de repente? Y, digamos, no hubo venta ni tampoco muchas, hubo una o dos plaquetas circulando, no circularon más, por eso digo que fue algo más de las redes. ¿Por qué no lo hiciste circular más? No, porque además fue algo artesanal que hice en su momento, y bueno, fue algo artesanal que incluso esa plaqueta en particular se la mandamos a Diana Velesi, no sé si la habrá leído, en un viaje, en una feria, que bueno, alguien fue y se la llevó, y nada más. Y después circuló en las redes, por eso te decía que ahí sí hubo como un intercambio con otros compañeras Mauri, me acuerdo otras compañeras de la facultad que leían algunos extractos, porque yo no publicaba todo el poema, sino algunos versos y demás. Y bueno, ahí, nada, vi que se generaba algo con mi poesía, con lo que escribía, sumamente interesante, comentarios que nunca me hubiese esperado. Era como que yo digo, bueno, yo largo esto al mundo, pero bueno, después había interacción. Qué interesante este verso, como que retomaban, wow, no sé. Comentarios que pueden hacer sobre algunos poemas o sobre versos, ¿no? Sobre todo. Y bueno, eso. Y después decías charlar con otros escritores en Tres Liternautas, el programa radial que conducen con Mauri Giulietti, te abrió un poco otro mundo, ¿no? ¿Qué pasó con tu escritura frente a eso? ¿Sufrió modificaciones? No. ¿El proceso siguió siendo igual? No. ¿Con qué interrogantes o de alguna manera contradicciones o afirmaciones te encontraste? Bueno, contradicciones creo que siempre tengo en la vida y en la obra también, ¿no? Pero sí, creo que sí, por supuesto que necesariamente se modificó la escritura, los procesos también, incluso esa misma plaqueta fue, digamos, la volví a revisar con... ahora estoy haciendo una clínica de obra con Washington Atencio, pero antes de eso, bueno, hubo lecturas con Mauri, con Facu, que son mis amigos además, y ahí hubo, digamos, un proceso sumamente interesante con la escritura particular de ese poemario, ¿no? Y después fue toda la etapa digamos, sigue siendo, ¿no? La etapa del programa y bueno, ahí encontrarme con escritores, qué sé yo, digo, Washington Atencio, lo vuelvo a nombrar, bueno, daba un taller de lectura y escritura, bueno, me anotaba para ver qué pasaba ahí, seguir escribiendo, seguir leyendo, no sé, Franco Rivero, bueno, Eugenia Almeida, bueno, un montón de escritores que fui conociendo, digamos, en las entrevistas y con quienes fui iniciando diferentes procesos sobre todo, yo creo que fue como una especie sigo siendo, ¿no? Como una especie de esponja, ¿no? Que voy como absorbiendo todo ese mundo y conociendo un montón de experiencias con la escritura diferentes, con la lectura también. ¿Hay algún poemario ya medio ahí a punto de cerrar o no? No, por ahora lo que estoy haciendo con Washington es eso, estamos revisando minuciosamente este poemario que, bueno, la verdad que yo podría decir que es otro porque, se modificó totalmente. Y bueno, pronto va a salir la antología en la que también estás vos, Juliana, esta antología federal que está preparando cosas serias, en la que, bueno, cada uno está vos estás con Pedro Santos de Lucas, yo estoy con Diego Ravena, acá en Neuquén, con otro
poeta hermoso de acá de Neuquén. Y bueno, nada, ahí van a salir algunos poemas de ese libro que, bueno, yo todavía lo sigo llamando así, pero bueno, tal vez se modifique, no sé. Ujú, Es otro libro, tal vez, o sea, no es ujú. el mismo que en su momento, ¿no? Claro, ¿no? Y la misma escritura es otra y uno mismo es otro, ¿no? No se puede escribir desde el mismo lugar atravesado por otras experiencias. ¿Tenés algo por ahí para compartirnos, para leernos? Bueno, no lo tenía tan a mano. Ah, Había preparado, no, pero bueno, si me dejas por supuesto, no buscarlo. hay ningún problema. Porque acá, mira, yo te voy a contar. Sí. Nosotros vamos charlando, no sé qué, y de repente yo miro la hora y son 12 menos 10. Y me acuerdo de todos los que después me mandan mensajes por WhatsApp o en las redes sociales que me dicen, che, no leyó nada. Entonces, bueno, no quiero que pase eso, me interesa mucho que te escuchen y te conozcan. Así que, bueno, Bueno. si tenés Bueno, algo acá por ahí, encontré uno. Voy a leer este entonces, dale. ¿sí? ¿Se escucha bien? Ujú, perfecto. Bien. Un iceberg. Anoche prendí el equipo que durante algunos años estuvo apagado. Luego de varios intentos, escuché unas voces en un dial cercano al 104. Era un enganchado de cumbias, de esas que te entran por las venas y te hacen bailar sola hasta las 3 de la mañana en tu habitación, mientras tu gato duerme en la cama. En ese dial sintonicé conmigo misma, esa que entra en loop permanente cuando algo le da vueltas en la cabeza, la que sonríe porque sí, que se reconoce intensa, que se fanatiza cuando algo le gusta mucho, que es obstinada y constante y no para, la que practica el minimalismo y en el fondo sabe que su esencia es barroca, la que día a día se dice a sí misma que quiere todo, entonces escribe que menos es más. La de piel de durazno, la que eriza tus pelos y nubla tus palabras cuando te roza. Ay, Clary, sos el perito moreno por fuera y el incendio del Amazonas por dentro. Tremendo, tremendo, gracias. Bueno, Obvio que no es el único que, porque después me dicen, che, leyó uno nada más, no, no vale. Así que si tenés otro por ahí, te lo vamos a reagradecer. Dos más, bueno, al menos. eh, bueno, vamos con este. Entonces, aún guardo un poema tuyo escrito en lápiz negro, en un trozo de papel mal cortado, un pequeño puñado de palabras, una semicursiva tu trazo singular. Supe descifrarte, cierto, omitir el hecho de que tus A fueran O, que tus B largas fueran Hs, que tus G se confundieran con la letra Fi, que tus minúsculas a veces fueran cursivas cosidas de a dos. En este sillón en el que me hundo hasta desaparecer, te sigo desnuda en esta lectura inútil. Los amantes, o dice los amores, al fuego de una nueva fosa, cansados de darse latigazos mordiéndome los labios como teniendo la razón sobre el agua, en esta hoja color humo, asumo esta verdad. ¿Acaso entendía tu letra mientras te amaba? Lo extremo es definido, te has ido hace tiempo, tu hueco fue un abismo. En nosotros perdió sus límites, construidos sobre formas regulares. Tremendo, tremendo. Me preguntaba cómo te sucede la escritura, ¿no? ¿Cómo te das cuenta cuando aparece? Digo, yo creo un poco medio en la escritura como aparición, ¿viste? Ujú. No sé, creo que los procesos van cambiando. Creo que primero aparece algo, no sé, puede ser, no sé, una frase, alguna escena que me llamó la atención o algo sobre lo que quiero escribir, o alguna frase o alguna palabra y que por ahí anoto en algún momento. Y bueno, tal vez después aparece un proceso de escritura sobre eso, sobre seguir indagando en esa idea y eh, creo que es así, digamos, un poco como en movimiento, me lo imagino Ujú, siempre el proceso, ¿no? Como que va mutando y tal vez lo dejas un tiempo y después lo volvés y tiene otra mirada y decís, ujú, bueno, saco esto, pongo esto, ¿no? ujú, Eh, Después hay otros procesos, digamos, una vez que uno ya tiene el poema armado, bueno, aparecen las lecturas con amigos, con ujú. amigas,
Te ese peleas por una intercambio. coma, una mayúscula. Claro, digamos, como un trabajo más fino, digamos, que donde aparecen otras personas, ¿no? Mm, Tal vez en el primer momento es un momento muy íntimo, muy total. personal, con lo que no sé, algo que te emociona, te conmueve del Ujú, mundo, que puede ser, como te digo, una palabra, una frase, una escena, algo sobre ujú. lo que querés escribir o que, sobre todo, creo que siempre es algo que te llama la atención, ¿no? No sé, la mirada puesta sobre algo que llamó la atención. Y bueno, después ese proceso que es más íntimo y más individual, digamos, se abre a otros y a Mm, otras. Y bueno, ahí se generan otras cosas también porque aparecen otras voces, otras ideas, otros modos de ver. Y ya uno siento como que uno se va distanciando cada vez más de eso, ¿no? ujú. Eh, Hasta que lo odias. puede ser así. Llega un punto, Puede viste, ser. que hay como una cosa de, lo digo como en exageración, ¿no? Pero Ujú. bueno, ya no puedo entrar más a este poema a querer rascarle el fondo porque no, ya está, ¿no? Hay un lugar donde decís, bueno, ya la corrección, en el sentido de la segunda parte de la escritura, que forma parte del proceso de escritura, llega, ¿no? A un límite donde decís, bueno, basta, porque si sigo lo tuerzo. Sí, 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 creo que es delicado, digamos, ese Ujú, límite, ¿no? Porque, bueno, a veces vos decís, bueno, si vos vas viendo las distintas versiones de un poema, decís, wow, cómo se fue amplificando, ¿no? Pero ujú. sí, llega el momento que vos decís, bueno, listo, no lo corrijo más porque si no, eh, tal vez, bueno, ya es otro poema, es otra Claro, cosa, ¿no? claro. Eh, bueno, muchos dicen que, ¿no? Publican directamente para no seguir corrigiendo. Ujú, ujú. Y Borges mandaba correcciones mientras estaba ya en imprenta, ¿no? Eso es tremendo. Claro. ¿Tenés uno más para leernos? Uno más, bueno, a ver. Eh, bueno, vamos con este. O- sí, con este. Me gusta la luz. A las 11 de la mañana hablo, con una decisión tan precisa que las palabras se disuelven en mi boca. Me gusta este sol tibio que entra por mi ventana, ilumina mi orden de palabras y de libros. Me interrumpo justo, a tiempo, la medida exacta que me rebasa, que me niega. Me gusta la luz, la oscuridad la tiendo apenas, como de sobra. Las fotos alineadas en sus cuadros, sujetos con pequeños clavos. La casa llena de grillos. El universo apretado en fibras, átomos, doces y 300. Oh, negarse y vivir. Trotar si hay buen tiempo, pero sobre todo, vivir hasta el borde. Tremendo. Gracias. Bueno, gracias. Eh, a Clara le vamos, bueno, ya estuvimos nosotras hablando, vamos a invitar a una tercera voz para incorporarse acá, que es nada más y nada menos que Haroldo Conti, escritor chacabuquense, nacido el 25 de mayo, este 25 se cumplen 100 años de su nacimiento y ayer se cumplieron 49 años de su desaparición. Quería recuperar un poquito algunas cosas que van a estar pasando no solo en Chacabuco, sino también en otros lugares, que fue publicada en una nota de Manuel Barrientos que salió en Página 12. En esta nota más o menos se resumen algunas actividades, además va a haber reediciones de sus libros y traducciones al chino y se preparan 3 documentales. Esto, bueno, es un hecho fundamental porque tiene que ver no solo con la recuperación de la memoria, digamos, como identidad cultural, también la recuperación de un escritor que muchas veces parece olvidado, ¿no? Por la academia y por el mercado editorial. Uno podría preguntarse por qué, ¿no? Eh, en Buenos Aires, Chacabuco y el Tigre van a ver actividades, también en Berlín, en La Plata. Y bueno, para resumir, lo estoy buscando mientras en la nota, porque lo tenía marcado, pero se me cerró, obviamente. Eh, bueno, perdón este lapsus.
No, yo también la tengo acá, porque justo hasta había estado leyendo esa nota Genial. también. Este sábado 3 se realizó la cuarta edición del ciclo Entre Islas y desde el sábado 17 se ofrecerá un taller de Conti de reparación y construcción de memorias. Bueno, otras actividades hacen a raíz del propio relato de Haroldo, Memoria y Celebración, en el que cuenta cómo le celebraban el cumpleaños a la vieja La Franconi, que vivía acá en la isla Juncal. Surgió la idea de hacer algo similar para celebrar a Haroldo cada 25 de mayo con una caravana náutica, dice el docente Ignacio López Cruc. Bueno, además de eso, la cofradía contiana convoca para el encuentro que harán el 25 e intenta sumarse a un mapa participativo, busca reunir todas las actividades al homenaje del escritor que pueden consultarse, y ahí deja en la nota de Manuel Barrientos, hay un link para observar las actividades. El 30 de mayo se hará un homenaje en la sede porteña de la Federación Marítima Portuaria y en Industria Naval, con la presencia de organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales, trabajadores despedidos del Centro Cultural Conti, sus hijos Alejandra y Marcelo y el músico Marcelo Ferrer, también chacabuquense. En su ciudad natal, un grupo de vecinos creó la Asociación de Amigos Haroldo Conti. Su actual presidenta, Mercedes Quattrini, afirma que la presencia de esa ciudad en la literatura del escritor es parte de la identidad del pueblo niño y del ya crecido. Y agrega, en alguna ocasión dijo: cada vida es una causa y también que toda vida es célebre. Su obra está poblada de seres sencillos, de vagabundos, de personas que quieren volar, volar de verdad y se ponen alas, y de otros que andan sobre la tierra haciendo oficios que no todos celebran, pese a que tienen mucha importancia. En conjunto con el gobierno municipal programaron una serie de actividades que se extenderá hasta septiembre. Incluye funciones del unipersonal La balada del Álamo Carolina, de Mauricio Morando, y la proyección de películas. El 25 de mayo habrá un festival musical en la plaza principal de la ciudad, con Marcelo Ferrer, Cuca Espíndola, Irupé Tarragorros y Luciana Jury. Durante la jornada se leerán fragmentos de su obra y se exhibirá la muestra fotográfica como un león de la Comisión Provincial de Memoria. En junio se inaugurará Los Caminos de Haroldo, un recorrido de 15 postas significativas, ideado por la asociación en articulación con el Instituto Cultural Bonaerense. El circuito comienza con una escultura de Argimón, protagonista del cuento Adastra, que dará la bienvenida a Chacabuco y tendrá su punto más emblemático en el Rincón de Haroldo, una escultura de tamaño real del escritor emplazada en un bar céntrico. Y en septiembre será el turno del senderismo literario, con 2 caravanas que partirán desde Chacabuco y Warnes y se encontrarán en el mítico Álamo Carolina, que inspiró una de las obras más emblemáticas de Conti. Además, la Liga Deportiva Local decidió denominar Copa Haroldo Conti 100 años a los campeonatos de fútbol masculino y femenino, y el Consejo Deliberante local declaró el año 2025 como 100 años del nacimiento de Haroldo Conti. La legislatura bonaerense, por su parte, realizará el 20 de mayo una charla en La Plata con la presencia de Julián Coconier Conti, nieto del escritor, Matías Cerezo, ex coordinador del Centro Cultural Conti, la diputada provincial Micaela Oliveto y el subsecretario de Derechos Humanos bonaerenses, Matías Moreno. La editorial MC lanzó 10 cuentos esenciales de Haroldo Conti con selección y prólogo del escritor Juan José Becerra. También está en librerías una reedición de Sudeste y en los próximos días llegarán Alrededor de la Jaula. Autores de la biografía Haroldo Conti con vida, Néstor Restivo y Camilo Sánchez, vienen impulsando la traducción de su obra al mandarín. En el número de junio de la revista Dang Dai publicarán fragmentos de algunos cuentos traducidos al chino por Yang Li, profesora de literatura de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sudeste de China, que realiza un doctorado en la UBA.
También se están produciendo al menos 3 películas sobre Conti. Los chacabuquenses Julio Durueta y Emiliano Torres filman Rapsodia Cotidiana. Desde Mar del Plata, Emilio Teno y Mariano Taborda avanzan con Haroldo Conti no lo conozco, y Andrés Cuervo prepara La conjura de los fantasmas, que aborda la relación de su padre, Roberto Cuervo, con Conti, a quien había filmado en el Delta y en Isla Paulino. El hallazgo de sus nuevas cintas de su progenitor disparó la realización de esta película, una suerte de continuación del retrato postergado. El gobierno nacional decidió cerrar el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funcionaba en la ex ESMA. Los hijos del escritor repudiaron la medida. No me sorprende de un gobierno fascista, dice Marcelo Conti, quien también fue despedido de la Biblioteca Nacional luego de 30 años de servicio. Los laburantes del Conti mostraron un enorme compromiso. Hicieron del centro un lugar de costumbres, de camaradería y de una enorme referencia cultural, señala su hermano Ernesto. ¿Por qué se mantiene viva la memoria de Conti pese a los ataques oficiales? Ernesto dice que Haroldo es solidaridad, compromiso con el otro. Es esa caricia necesaria cuando hay que levantar la mirada y no caer en el individualismo de la indiferencia. Marcelo afirma que su padre era de los verdaderos revolucionarios que nunca perdían la humanidad pese a la dureza de la lucha que afrontaban. Mi viejo fue un escritor reconocido que se jugó la vida. Hoy Haroldo sigue caminando y nosotros lo acompañamos. Nadie puede borrar su memoria porque está arraigado en la gente. La verdad es que todos quienes formamos parte de esta ciudad estamos realmente, bueno, los que lo hemos leído o lo hemos dado a leer o hemos convocado o molestado a otros para que lo lean casi de manera fanática. La verdad que es un mes muy fuerte emocionalmente, porque además Haroldo trabaja en muchos de sus cuentos, de la balada del Álamo Carolina, con otra gente. Bueno, trabaja esta recuperación de un Chacabuco mítico, mágico, le dice él, que un poco cuenta otra cosa. Pero antes de pedirle a Clara que nos comparta algo acerca de Haroldo, vamos a escuchar a Tom Lupo. Clara, no sé si lo va a poder escuchar, que cuenta una anécdota de Conti. Torcer 1 milímetro en la única vida que tenemos no es poco decir. Yo estaba en el colegio secundario y había leído libros sobre todo europeos y americanos, no leía literatura latinoamericana, leía, bueno, a Proust y leía a Dostoyevsky, etc. Y entró un profesor que nos dijo: yo debería enseñarles educación democrática, pero no sirve para nada. Así que les voy a leer literatura latinoamericana. Y si ustedes no me traicionan, no cuentan nada, están todos aprobados. Y ese tipo era Haroldo Conti, el gran escritor, después desaparecido por los genocidas. Se sentó en una tarimita y nos leyó María la Rubia, un cuento de Dalmiro Sáenz, donde el protagonista terminaba haciendo el amor con la madre, que era una prostituta en el sur y él no sabía, y nosotros teníamos 15 años, y eso nos produjo un impacto. A algunos empezamos a seguirlo a él, pero por él conocí a Cortázar y a Walsh y a Vargas Llosa y a Gabriel García Márquez, y me abrió en mi propia lengua una dimensión extraordinaria, enriqueció mi lenguaje, terminé escribiendo yo, y después casi toda mi vida me dediqué a darle lugar a los más jóvenes. Alguna vez en una sesión psicoanalítica llegué a pensar que le estaba devolviendo ese favor a Haroldo Conti, que él me abrió las puertas a 5 o 6 de los 30 que éramos, que lo empezamos a seguir y a leer, nos caminó. A nosotros no le dieron importancia, allá a ellos. Pero entonces, casi todo lo que hacemos en la vida depende de cómo manejemos el lenguaje. Bien, ahí lo escuchábamos entonces un poco contando esta anécdota de Conti, que tenía que dar clases, ¿no?, de una materia específica, iba a leer literatura con los pibes, ¿no? Siempre un poco llevando las cosas a otro lugar. Hay un proverbio que él usa de epígrafe en la balada del Álamo Carolina, que dice: ciruelo de mi puerta, si no volviese yo,
la primavera siempre volverá, tú florece. Y acá estamos en este mayo tratando de que florezca una vez más ese ciruelo y que muchos que no conocen a Conti puedan leerlo. Clara, ¿tenés algo para compartirnos de Conti? Algo que... Sí, justo había elegido ese relato, un fragmento, porque bueno, es un poco largo, pero justo había seleccionado ese. ¿Te parece? Dale. Que un fragmento? ¿Sí? Dale. Cuando vos ya leíste ese anónimo, ¿no? Con el que empieza, La balada del Álamo Carolina, que es un cuento que aparece en su libro, titulado con el mismo nombre, del año 75. Comienza con ese epígrafe que vos acabas de leer, que es tremendo, ¿no? Y dice así: uno piensa que los días de un árbol son todos iguales, sobre todo si es un árbol viejo. No, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este álamo Carolina nació aquí mismo, exactamente, aunque el álamo Carolina, por lo que se sabe, viene mediante estaca y este creció solo. Asomó un día sobre esta tierra entre los pastos duros que la cubren como una pelambre. Un pastito más, un miserable pastito expuesto a los vientos y al sol y a los bichos. Y él creyó por un tiempo que no iba a hacer más que eso hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos. Y cuando el sol vino más fuerte y tembló la tierra, se hinchó por dentro y se puso rígido y sentía una gran atracción por las alturas, por trepar en dirección al cielo, y hasta sintió que había dentro de él como un camino, aunque todavía no supiese lo que era eso, lo que supo recién al año siguiente, cuando los pastos quedaron todavía más abajo, y detrás de los pastos vio un alambrado, y detrás del alambrado vio el camino, que es una especie de árbol recostado sobre la tierra, con una rama aquí y otra allá, igual de secas y rugosas en el invierno, y que florecen en las puntas para el verano, pues todas rematan en un mechoncito de árboles verdaderos. Por ahí andan los hombres y el loco viento empujando nubes de polvo. También ya sabía para entonces lo que era una rama, porque después de las lluvias de agosto, sintió que su cuerpo se hinchaba en efecto aquí y allá, y una parte de él se quedó ahí, no siguió más arriba, torció a un lado y creció sobre la tierra de costado, igual que el camino. Ahora es un viejo álamo Carolina, porque han pasado 12 veranos, por lo menos, si no lleva mal la cuenta. Ahora crece más despacio, casi no crece. En primavera echa las hojas en el mismo sitio que estuvieron el otro verano, y por arriba brotan unas crestitas de un verde más encarnado, pero al caer el sol se encienden como por dentro. Pero él ahora no pretende más que eso, esa dulce luz del verano que lo recubre como un velo. Y dentro de esa luz está él, el viejo álamo, todo recuerdo. De alguna manera ya estaba así hace 12 veranos, cuando asomó sobre la tierra, y crecer no fue nada más que como pensarse, solo que ahora recuerda todo eso, se piensa para atrás y no nace otro árbol. En eso consiste la vejez, verde memoria. Clara, mil gracias por ayudarnos a homenajear a Haroldo Conti en este mes de aniversario de su nacimiento y de su desaparición, de su secuestro y desaparición por un ejército del golpe de Estado cívico-militar de 1976 al 83. Haroldo aún continúa desaparecido, pero sus textos siguen entre nosotros, así que es la mejor manera de evocarlo. Muchísimas gracias por prestarte a esta charla, a esta entrevista, y ojalá nos veamos prontito. Bueno, Juliana, muchas gracias a vos por darme este espacio y bueno, por supuesto que nos vamos a encontrar. Gracias también a tu audiencia que seguramente estará escuchando y por este espacio en tu radio. Gracias. Bueno, así pasaba Desbocados. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana. Chau. Punto Radio 93.1. La elección de hacer periodismo.